lección continuamos viendo el diagrama de clases y nos vamos a enfocar en los estereotipos, la asociación y la multiplicidad. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual continuamos viendo más cosas con relación al diagrama de clases en UML. Y vamos a empezar viendo algo importante que se conoce como estereotipo. ¿Los estereotipos para qué nos van a servir? Bueno, realmente para muchas cosas. El primer uso que tienen es que nos permiten extender UML, ya que nosotros podemos definir nuestros propios elementos gracias al estereotipo. Y lo vamos a utilizar para aquellos elementos que no forman parte como tal de UML, pero que tienen alguna similitud o algo parecido a algún elemento de UML, o quizás para algo que nosotros tengamos que definir en particular, porque así lo necesita el lenguaje de programación o el sistema con el cual nosotros estamos trabajando. Aparte de poder definir o extender UML a través de los estereotipos, también nos van a ayudar para poder definir roles de manera más sencilla en nuestros diagramas. Podemos también indicar alguna especialización, algún elemento de UML en particular. Todo se puede estereotipar, incluso también las dependencias. Bueno, ¿cómo vamos a crear un estereotipo? Es muy sencillo, simplemente nosotros vamos a utilizar este tipo de comillas, o si no las tienen es doble menor que, doble mayor que, y adentro de él va a ir el nombre del estereotipo que nosotros estamos indicando. Entonces este nombre nos va a indicar de qué manera nosotros estamos especializando ese elemento en particular de UML, y bueno, ya con eso podemos dar indicaciones específicas sobre de qué se trata o qué es lo que hace ese elemento en particular. Aquí tengo un ejemplo. En programación nosotros utilizamos interfaces y también utilizamos enumeraciones. Sin embargo, las interfaces como tal y las enumeraciones no forman parte de UML, pero gracias al estereotipo nosotros podemos colocarlos adentro de nuestro diagrama de clases y no tener ningún tipo de problema. Digamos, estoy creando la interfaz comestible. ¿Cómo lo indico? Bueno, simplemente indico el estereotipo en la parte superior que dice interface. Con eso yo estoy diciendo que este elemento de UML está actuando como una interfase. Y aquí abajo, bueno, el nombre propio de esa interfaz que es comestible. Luego tengo aquí una enumeración. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el estereotipo que dice enumeration, aquí está. Y luego el nombre de la enumeración como tal, que es tipos membresía. Entonces estamos nosotros aprovechando el estereotipo para expandir a UML o extender a UML y de esta manera poder utilizar esos elementos que nos hacen falta, que forman parte de nuestro sistema, pero que como tal no son propios de UML de forma nativa. Entonces vean, el estereotipo es sumamente útil y lo van a ver muchísimo realmente. El siguiente elemento que vamos a ver es la asociación, que es realmente muy importante en términos de un diagrama de clases de UML. ¿La asociación qué es o para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para mostrar una relación entre clases, lo cual es muy importante, porque recuerden que las clases como tal pues no existen en el vacío, no son islas aisladas, sino que las clases trabajan o se apoyan en otras clases para poder llevar a cabo un trabajo. Entonces, nosotros podemos denotar esto por medio de la asociación. La asociación generalmente se va a leer como tiene un. Cuando nosotros no indicamos algo en particular para esa asociación, la vamos a leer como tiene un. ¿Cómo vamos a mostrar la asociación? Pues es muy sencillo, simplemente como una línea que está uniendo a las dos clases que estamos asociando. A veces también podemos encontrar la asociación mostrada con una flecha abierta. Si nosotros queremos indicar de manera más precisa el tipo de asociación que estamos teniendo entre las clases, lo podemos hacer indicándolo por medio de un verbo. Entonces ese verbo nos va a decir el tipo de asociación que se tiene entre esas clases en particular. Y vamos a utilizar el menor que o el mayor que para indicar la dirección
de la asociación, y estos deben de ir junto al verbo. Bueno, esto va a quedar más claro cuando nosotros veamos un ejemplo de asociaciones. Veamos entonces estos ejemplos. Yo tengo la clase maestro y tengo la clase alumno. Las estoy asociando por medio de esta línea. Recuerden que la asociación se lee como tiene un. Entonces, maestro tiene un alumno y alumno tiene un maestro. Lo puedo leer en ambos sentidos porque yo no he indicado un sentido como tal de la asociación. Entonces, bueno, maestro tiene un alumno, alumno tiene un maestro. Ya tenemos una asociación entre estas dos clases. Sin embargo, les comentaba que también podemos utilizar un verbo para indicar de manera más precisa el tipo de asociación que tienen esas clases. Y también por medio de mayor que y menor que indicamos la dirección de la asociación, la dirección de cómo se está asociando esto. Entonces yo aquí tengo nuevamente a mi clase maestro, mi clase alumno. Vemos que estas clases están asociadas, pero ¿cómo es la asociación? Maestro enseña a alumno. Tenemos aquí la dirección maestro enseña a alumno. Entonces yo puedo mostrar de manera más precisa la forma como están asociadas esta clase y también cómo trabajan entre sí. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos nuevamente nuestra clase maestro, nuestra clase alumno y vemos que están asociadas. Sin embargo, aquí tenemos aprende de. Entonces alumno aprende de maestro. En este caso lo que nos interesa es la parte de aprende de en la asociación. ¿Correcto? Entonces vean cómo la asociación la podemos utilizar para que ustedes puedan indicar la forma como están trabajando esas clases entre sí y cómo una clase necesita de otra para llevar a cabo algún trabajo en particular en el sistema. Ahora, la asociación no necesariamente tiene que ser de una clase a otra clase. Nosotros podemos tener una clase que esté asociada a múltiples clases. Por ejemplo, tenemos aquí automóvil, motor, volante y llanta. Todas estas son clases. Entonces, automóvil tiene un motor, automóvil tiene un volante, automóvil tiene un llanta. La asociación puede darse también de esta forma hacia múltiples clases. Otro punto muy importante es el de multiplicidad. También se le llega a llamar cardinalidad. Y bueno, obviamente nosotros vamos a tener una asociación, pero ¿con cuántos objetos de esa clase en particular otra clase se está asociando? Porque no siempre nosotros nos vamos a estar asociando con únicamente un objeto. Como en el ejemplo del auto, pues nosotros tenemos la asociación de automóvil y llanta. Sin embargo, no va a ser simplemente de uno a uno. ¿Por qué? Porque el automóvil necesita más de una llanta. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a indicar eso? Bueno, lo hacemos por medio de la multiplicidad y vamos a ver diferentes ejemplos de multiplicidad para que ustedes entiendan correctamente cómo es que funciona. Aquí yo tengo mi asociación entre la clase maestro y la clase alumno y vamos a colocar números en cada uno de los extremos. Estos números me indican la multiplicidad, es decir, la cantidad de objetos en los cuales nosotros tenemos esa asociación. La más sencilla es la de 1 a 1, que es la que estamos mostrando en esta parte. Entonces me dice que un maestro se está asociando con un alumno. Un maestro tiene un alumno y un alumno tiene un maestro. Por eso colocamos 1 y 1. Generalmente cuando nosotros tenemos una relación de 1 a 1 no colocamos los valores numéricos, sino simplemente la línea. Sin embargo, aquí para ejemplificar he colocado los valores numéricos. Luego tenemos asociaciones de 1 a muchos. El muchos nosotros lo vamos a indicar por un asterisco. Es decir, nosotros no sabemos cuál es la cantidad, pero bueno, sabemos que va a haber. Entonces, un maestro tiene muchos alumnos y muchos alumnos tienen un maestro. Aquí está, un maestro tiene muchos alumnos. Podemos indicar también un rango dentro de la multiplicidad.
Para eso vamos a utilizar el valor numérico, dos puntos y otro valor numérico. Es decir, vamos a indicar de aquí a tantos. En este ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Tengo un maestro y este maestro va a estar asociado con uno o con muchos alumnos, es decir, puede tener de uno a muchos alumnos. Puede tener un alumno nada más, puede tener 5, puede tener 50, puede tener 300. Eso no sabemos la cantidad, por eso tenemos el asterisco, pero sabemos que cuando menos va a estar asociado con uno, va a tener de uno a muchos alumnos, cuando menos va a tener un alumno. Podemos hacer esto de manera más precisa, entonces yo podría indicar mi rango de 1 a 20. Entonces un maestro tiene de 1 a 20 alumnos. Puede tener 1, 2, 3, 19, 20, pero no puede tener más de 20 ni menos de 1. Estoy indicando el rango de valores. Un maestro va a tener de 1 a 20 alumnos. Si vamos a tener un valor en particular, entonces lo podemos colocar directamente. Por ejemplo, aquí tenemos que un maestro siempre va a estar asociado con 6 alumnos. No puede tener menos, no puede tener más. Siempre la asociación va a ser de 6. Entonces, un maestro tiene 6 alumnos.